Buenas tardes, estimado Luis. Buenas tardes, maestra. Un gusto nuevamente estar compartiendo nuestra primera clase sincrónica. ¿Me logras escuchar? Sí, maestra. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto volverte a saludar. Y pues estamos iniciando nuestra clase de métodos de intervención y disciplinas psicocorporales. Me encuentro muy bien, maestra, con muchas dudas en esta materia. No creí que tuviera que ver precisamente con nutrición. No creí que en algún punto tuviera que llevar algo parecido. Acá ahí cambió el punto. Ok, Luis. Creo que ya esta cámara está un poquito menos, lenta en cuestión. No sé si me haces favor de mencionar si en esta vez muchísimo mejor. Sí, la veo bien, maestra. Ok. Es que en la otra como que sentí que me veía muy, muy retrasada con el audio, pero si ya con esta, me parece perfecto. Se ve bien, maestra, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Bueno, pues empecemos de una vez. Es una asignatura sumamente maravillosa. Te voy a decir por qué. Porque muchas veces tenemos la idea hasta dónde llega el desarrollador humano, cuáles son sus límites, hasta dónde nosotros podemos intervenir en algunas cuestiones. Y sí, esta asignatura tiene muchísimo que ver con la parte nutricional, con la parte también física. Entonces, al inicio de la carrera, tú sabes que nosotros trabajamos con mente, cuerpo y alma. Y sobre todo en el área de poder trabajar la parte del cuerpo, es también la educación física que nosotros tenemos. Y al hablar de educación física, como lo veíamos anteriormente, y si por ahí tenemos vagos recuerdos, déjame te doy una breve retroalimentación. Al hablar de educación física, es hablar precisamente de cómo nuestro cuerpo está educado, de cómo nuestro aspecto físico está educado, porque es sumamente importante reconocer que no es solamente ir a correr. O si platicamos un poquito de cómo fue tu experiencia, quisiera que me platicaras, ¿cuál fue tu experiencia en tu clase de educación física? Eh, Nos ponían a correr y a jugar fútbol. Y la verdad, a mí no me gustaba jugar fútbol. Básicamente a mí me agarraban de portería y casi siempre era quien recibía el balonazo. Así que faltaba por ese lado, pues, ok, esta persona no, este niño no se le da bien los deportes. ¿Qué otro deporte puedo usar para que empiece a aprender a coordinar? Ok, mira qué recuerdos me has traído a esta mesa de discusión, porque no es algo como que tan grato que tú me puedas decir, me utilizaban casi siempre en la portería y a ti te llegaba el impacto del balón. Cuando la educación física, no critico la cátedra de los maestros de educación física, no, pero es el enfoque que nosotros ya traemos trabajando de forma transgeneracional. Es decir, desde preescolar hasta niveles superiores, a veces no se le da la importancia al área física. Y déjame decirte que mente, cuerpo y alma están sumamente conectados. En el área, en la asignatura de métodos de intervención psicocorporales, lo que nosotros también queremos destacar es la importancia del cuidado, la promoción y sobre todo la parte integral que el ser humano tiende a tener a estas alturas de la vida. Para empezar, hubieron dudas en cuanto a la famosa pirámide de la reforma alimentaria, ¿cierto? Sí, de hecho todavía no hay información No te... suficientemente fuerte para poder tomar el tema, porque encuentro información del plato del buen comer y el cómo ha ido evolucionando, Ok. pero con la pirámide todavía tengo varias dudas, tanto de las fuentes como el que es muy pequeña la cantidad de información que considero que no es apócrifa o incompleta. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar entonces hablando un poquito de todo lo de nuestro contenido de la unidad número 1. Tengo por ahí
pendiente que me revisen la videocápsula. Entonces, digo que me la revisen porque creo que no la han visualizado. En la pirámide de la reforma alimentaria, en los años anteriores, les platicaba y les compartía en la videocápsula la importancia de ver cómo se ha desarrollado la parte de la alimentación. Esa es la pirámide. Hace muchos años inició nuestros antepasados, en la etapa prehispánica del hombre de las cavernas. Desde ahí tenemos que ver cómo era su alimentación, porque en ese entonces no había una educación alimenticia, no había una educación física. Es más, no sé si recuerdas en la parte del desarrollo sustentable, no había una educación en el área de higiene personal, puesto que ellos no tenían las herramientas como en la actualidad se han innovando, pero pareciera ser que el comportamiento sigue siendo el mismo, es decir, donde se tira la basura, donde se comen cosas que son inadecuadas y pueden ser nocivas para nuestra salud. Desde el tiempo pasado, en los albores de la humanidad, el hombre siempre ha centrado su actividad en mantener una buena salud, y lo vamos a trabajar entre comillas, ya que el entorno que a veces nos rodea no es el más adecuado ni el saludable. Si lo comparamos un poquito, yo te puedo decir, las personas que están en una comunidad rural, ¿cuál es su estilo de vida? Porque ellos no tienen un acceso como tal en las zonas urbanas de la fast food, de la comida rápida. En la actualidad, la explosión demográfica, el crecimiento de las grandes ciudades como tal, el avance tecnológico, ha generado que la población se vuelva sedentaria. Ojo. Es decir, me es más fácil comer una hamburguesa, levanto el teléfono y no vamos a caer en algo que vamos a decir, es que no es cierto, porque efectivamente no vamos a generalizar, pero en ciertas zonas del mundo el estilo de vida es complicado por cómo ellos se manejan en las diferentes actividades que ejecutan. Dime, Luis, en donde tú resides, ¿cuánto tiempo le dedicas a comer? ¿A desayunar? ¿A cenar? Y si realizas o no las colaciones. Ay, otra vez quedó. Disculpe, un momento para acomodar bien la cámara porque. No te preocupes. Bueno, con respecto a las colaciones, solo hago una. Sé que deberían de ser dos, pero solo hago una por motivos de tiempo. Y Ok, en cuanto a factor las 1, y perdón que yo te interrumpa, pero vamos a ir ampliando esto. Factor 1, tiempo. Ya me diste ahí un tema específico, tiempo. ¿Cuál sería tu otro factor? las tres comidas las realizo. Sé que en teoría te dan una hora para comer cada alimento, pero hay veces que hago las comidas en 15 minutos, 20 a lo mucho, por muy tardado. Eso quiere decir que pues en un día normal, un plato de alimentación me lo acabo en 20 minutos, por 3 serían 60 minutos, más la colación, que tiende a ser de 5 o 10 minutos, es una hora 10 minutos aproximadamente. Ok. Ahora dime, ¿te sientes orgulloso de que no le das el tiempo suficiente a tu comida? Ok. No, no, no. Mira cómo cambia, porque ahorita te toqué un punto sumamente importante. ¿Y sabes cuál es? La parte emocional. Tú sabes, ahorita hiciste autoconciencia y tú sabes que está mal, en un término coloquial, no darse el tiempo suficiente, porque la información veo que la manejas muy bien y sabes que no es el tiempo adecuado, más sin embargo, lo aplicas. Entonces, algo fundamental que viene en la pirámide de la reforma es el área emocional, que si lo comparamos con el plato del buen comer, no te habla de las emociones, que si lo comparamos con la pirámide alimentaria, no te habla de las emociones. Son los cambios que se ha venido manejando y que te afectan. Tú me diste dos cuestiones muy importantes y las voy a retomar. Número 1, factor tiempo. En la sociedad no nos damos el tiempo precisamente, y voy a utilizar la terminología que me diste. Te dan una hora.
O sea, te controlan tu tiempo. Y dentro de ese tiempo hay algunas personas que se tienen que desplazar de un lugar a otro precisamente para poder comer en casa. Pero ¿qué sucede? Ok, mi casa me queda muy lejos, entonces si no tienen un espacio en las empresas, en el trabajo, porque no vamos a hablar mucho como que existen comedores en todos los trabajos. O sea, realmente a veces es de que te vas a tu locker y ahí estás comiendo tus alimentos parado. Un término que muchos decían aquí en Chiapas es, no eres un soldado para comer parado. ¿Por qué crees que podrían utilizar ese término? Bueno, me pongo a pensar en los tacos, los tamales, las quesadillas, todos los negocios en donde hay una cantidad de personas abundantes y que si hay asientos, en el mejor de los casos, si hay asientos, no alcanza para tanta gente. Así que estás comiendo parado. El consomé en un vaso desechable, eh, los tacos en un plato desechable, igual quesadillas, igual el alimento que te estén dando, perdón. Pero es un alimento que se prepara rápido, 5 o 10 minutos de que lo pediste, ya te lo sirvieron, ya te lo entregaron y ya estás comiendo. 15 minutos, ya acabaste, ya tiraste las cosas, ya estás de regreso a tu oficina, lavándote la boca y volviendo a tu trabajo. O sea que ya tenemos un sistema, cuando la realidad también es que parte de la comunidad, de comodidad, perdón, de cómo consumes tus alimentos, cómo los ingieres. Por eso te decía, efectivamente, en el área de educación alimentaria te manejan 5 tiempos, que es desayuno, colación, comida, colación y cena. Pero el estilo de vida que vamos a hablar de México, que un mexicano tiende a tener es totalmente diferente. Te voy a decir por qué. A veces nos saltamos el desayuno, no tenemos colación, no comemos, y al caso sí comemos, pero a las 6 de la tarde, entonces estamos ocupando prácticamente comida, colación y la cena que se debe comer. Pero ¿qué sucede? Que a las 9 de la noche no te puedes comer un plato de sandía porque consideras que te va a inflamar el estómago, ¿sí? La parte del abdomen, porque pues se dice, ¿no? Ahí habitualmente que la sandía hace que te sientas muy lleno, ¿no? Que tengas inflamación. Pero ¿qué tal cómete una hamburguesa, 3 tacos, qué más? Una empanada, una quesadilla, una Sí, es una comida malteada. completa. Todo lo que uno no consume en la mañana, lo consume en la noche. Y ni siquiera es como que tan completa, te voy a decir, porque ingerimos demasiado exceso de grasa. O Sí, sea, si es lo hablamos que... del valor nutricional, está en las peores situaciones. Si hablamos de lo que se está comiendo, es un plato fuerte, un caldo y un postre. ¿Por qué? Porque si sale uno en la noche, se encuentra todavía los tacos de cabeza. Te pides tu consomé del taco de cabeza, te echas unos tacos y después vas con la de los postres y compras gelatina, pastel, papas, lo que sea, pero prácticamente es una comida completa, sin ningún valor nutricional importante que aporte eh, a quien lo está consumiendo, pero al final nos damos a la idea, pues, es el consomé, entra en el caldo, es la comida fuerte, que serían los tacos, y las papas las contamos como postre. Realmente deberíamos de comer más fruta, más verdura, una porción de carne adecuada, cereales, sí, de vez en cuando un postre, ¿por qué no? Pero el tipo de postre es el que varía. No es lo mismo comerse un cremino, no sé si venda por allá un chocolate, a comprar un plátano. Y aparte de eso, ahorita que estamos platicando acerca de ello, Luis, ve cómo la mercadotecnia y la publicidad tienen un papel fundamental en ello. Es por eso que se optó por prácticamente por quitar algún otro pan dulce o alguna otra fritura, ¿no? Es más, aquí la responsabilidad recae en la persona que le va a dar acceso a los infantes
para poder adquirir esos productos. En el caso de la responsabilidad de los papás. ¿Por qué estamos platicando ello? Pero no les vamos a echar toda la culpa a los papás. Muchas enfermedades en México, las crónico-degenerativas, como puede ser la obesidad y el sobrepeso, el estrés, la ansiedad, la hipertensión o enfermedades cardiovasculares, así como el cáncer y sus complicaciones, desmejoran la calidad de vida. Mi pregunta es hacia ti y después de la fundamento. ¿Crees tú que esas enfermedades son prevenibles? En su mayoría, sí. Pueden influir factores genéticos para que aumente la probabilidad de riesgo en ciertas enfermedades, como lo es la diabetes, pero también hay otros factores, factores externos, factores independientes a la genética, cómo te alimentas, qué tan recurrente eres en hacer ejercicio, eh, qué tipo de vida llevas, es una vida de mucho sedentarismo. No es lo mismo el decir me voy a jugar baloncesto a decir me voy a jugar videojuegos. No es lo mismo de agarrar y decir voy a comprar una pelota y me voy a ir con mis amigos y nos la vamos a estar aventando, a decir voy a tomar el celular, agachar la cabeza, lastimarme las cervicales y estar jugando ahí todo el rato, viendo videos de YouTube. Hay muchos factores externos que influyen. La alimentación es uno, sí. Es uno clave también, pero también hay otros factores muy importantes. Ok, muchísimas gracias, Luis. En efecto, se fundamenta mucho con lo que tú acabas de mencionar, pero sobre todo también son las áreas de acceso a la información que nosotros tenemos que tener. Algo tan sencillo, hablar acerca de la salud reproductiva. Podemos mencionar que en la etapa, tú que ya viste psicología evolutiva del ser humano, uno, si no estoy equivocada. 1 y 2. Ok, perfecto. Entonces ya puedo utilizar un poco de terminología adecuada. Tú sabes que en esas etapas es muy importante concientizar y sensibilizar, sobre todo para promocionar una calidad de vida íntegra. Si hablamos nosotros un poco acerca de la edad entre, ¿qué será? Los 12 y 16 años, bueno, entre los 12 y los 18 años. Voy a abarcar ese lapso de edad. Tenemos a niños que están egresando a la primaria, están iniciando la etapa de la educación media. Y aquí la pregunta es, aún teniendo el acceso a las herramientas tecnológicas, el acceso a la información, aún no podemos mitigar la sobrepoblación, porque toman decisiones a temprana edad, y digo toman, porque no sé si recuerdas cuando poníamos a mesa de discusión también el tema del aborto, y mencionábamos, porque es un tema muy complejo de poder hablar, de poder fundamentar, de poder sustentar, sobre todo porque tenemos puntos de vista totalmente diferentes a nivel mundial. Pero mencionábamos algo muy importante, no es lo mismo que tú estés consciente que vas a tener relaciones sexuales y que si no te cuidas, hay una probabilidad de embarazo no deseado. ¿Por qué? Porque no te estás cuidando, pero sabes la actividad que estás ejerciendo. Ahora, a un contexto diferente, donde ese embarazo, ese producto, es por una violación. O sea, ¿por qué te pongo este tema? Porque el acceso a la información está. Cuando tú eres consciente de los procesos, de las acciones que vas a ejecutar, sabes lo que va a pasar. No puede ser un juego al azar. No puede ser algo aleatorio. O sea, tú sabes precisamente qué sucede, cuáles son los métodos anticonceptivos, porque hay una educación desde el área primaria, educación básica, hasta la educación superior, donde diversas asignaturas te hablan precisamente eso, porque es el concientizar y el sensibilizar a nuestra población estudiantil académica a que todo lo que nosotros les podemos compartir es precisamente para cuidar la integridad. ¿De quién depende? Depende de mí, depende de ti, depende de los personajes que en ese momento, de los actores que puedan estar en una situación similar. Lo mismo sucede. Tú eres consciente que hoy en día, te voy a enseñar algo que tengo a la mano. Hoy en día, voy a tapar esto para que no vean que le hago publicidad. Hoy en día tenemos la parte
del etiquetado. En todos los productos tenemos estas etiquetas que son indicadores precisamente de que, aparte de que trae la información nutrimental, acá atrás, nos habla de los ingredientes, el porcentaje, y bueno, aquí nos dan otras indicaciones. Pero acá nos habla de que tienen los sellos que la Secretaría de Salud pues estaba exigiendo a las empresas. Esta es No una se ve bolsa. la empresa, maestra, no se preocupe, se ve, Ok. apenas se alcanza a ver los sellos, se ve muy brillosa la bolsa. Lo que pasa es que aquí hoy sí está medio clarito. Ok, Ahí nos perfecto. habla precisamente, tiene 3 sellos este producto. Y mira cómo lo vamos a tener un análisis reflexivo. Este producto son tostadas de maíz. Ahí dice fritas. Ok, nos habla que contiene exceso de calorías, exceso de grasas trans y exceso de sodio. Atrás nos dice proteínas, contenido energético, grasas totales, grasas saturadas, carbohidratos disponibles, azúcares añadidos, fibra dietética y sodio. Contenido energético por envase, nos habla del total de calorías que tiene el producto y las porciones por envase. Esta información a la que nosotros ahorita tenemos acceso, seamos honestos, a una cierta cantidad de la población no le interesa. Es más, las bebidas alcohólicas, los jugos infantiles, Los cigarros, maestra, no vayamos lejos. los ¿Qué cigarros. mejor advertencia puede tener que mostrarte a un paciente con cáncer en garganta y aún así compras tu cajetilla y te fumas un cigarro, otro, y cuando ves ya te acabaste 3 cajetillas en un día? El detalle ahí es la doble moral que presenta el ser humano. Nuestro trabajo tiene que ser masivo. Tú eres un desarrollador humano, si no recuerdo en Michoacán, ¿cierto? Cierto. Ok, un desarrollador humano, uno, que toma sus clases porque necesita y necesitamos como academia de desarrollo humano a nivel mundial cambiar mucho esta visión. Pondremos de nuestra parte, efectivamente, porque tenemos primero que arreglar lo que está en nuestras manos, como por ejemplo, te vas a hacer la pregunta, bueno, ¿y qué hace la maestra con una bolsa? Porque es a lo que yo quería llegar. Somos consumidores. Somos consumidores por factor tiempo, por factor espacio, por factor económico, etc. Si comparamos un poquito, aquí al menos en algunas comunidades que son aledañas a San Cristóbal de las Casas, te puedo decir que platicando y conversando con algunos de mis alumnos, me dicen, ¿sabe qué, maestra? Fíjese que nosotros no consumimos pizza. Y uno dice, ¿pero por qué? En primer lugar, porque donde vivimos no hay pizzerías. En segundo lugar, porque tiene demasiada grasa. Y nosotros pues consumimos más lo que son frijoles, hortalizas, raíces, verduras, frutas que se dan en los árboles. Y nosotros los que a lo mejor en ciertas ocasiones nos vamos a generalizar, pero a veces tenemos problemas dentales, de vista, ¿qué más problemas podemos presentar? Enfermedades crónico-degenerativas. ¿Por qué? Porque tal vez ellos no se dan un tiempo para hacer un ejercicio, una activación física determinada, pero si los mandan a cortar leña en el campo, en los cerros, entonces tienen que subir una gran, a lo mejor, no sé, kilometraje, porque tienen que, y más sin embargo, al bajar acá en Chiapas, en San Cristóbal, a eso se le denomina su tercio de leña, y ellos descienden con esa carga, y te imaginas venir caminando y venir cargado de leña. Y aparte de eso, aquí en algunos compañeros pues también se meten en baños de temazcal. ¿Qué más? Consumen lo que son muchísimas semillas, como por ejemplo las habas, el frijol, las lentejas. ¿Por qué? Y para ellos dicen, pues es que es lo que hay. El cebollín, crean y son productores también de algunas otras hortalizas o verduras, frutas también. ¿Tú conoces, Luis, la cueza? ¿La jueza? Ajá.
¿no? Desconozco de qué me está hablando. Es una raíz, bueno, es la raíz del chayote. Y acá en San Cristóbal se consume. De manera personal, te puedo decir que es rica. Y entonces la puedes consumir baldada, con huevos, en caldo, así con sus cilantros, tomates y cebolla. Pero fíjate que tiene un costo elevado. O sea, aquí en San Cristóbal, cuando una raíz pequeña te puede costar 100 pesos, 80 pesos, dependiendo. ¿Por qué? Porque como es la raíz del chayote, pues tienes que esperar a que la puedan sacar. Extraer. Exacto. Entonces, es difícil, ¿por qué? Porque te imaginas todo el proceso de crecimiento y de cuidado que se genera en el campo. Entonces, las personas trabajan tanto en el campo, en su campo, que prácticamente no les queda el factor de entretenimiento. Entonces, algunos hacen mención y dicen, ¿sabe qué? Mire, me levanto a las 4 de la mañana y para nosotros a lo mejor algunos a las 4 de la mañana es sumamente difícil levantarse a esa hora. Nos tomamos un vaso de té con algún desayuno, bla, bla, algo sencillo, para que al mediodía podamos consumir nuestro pozole, que es su fuente también de energía para ellos. Si hablamos de otras partes, te va a decir una coca al mediodía, ¿sí? Un refresco al mediodía. Te lo van a decir tal cual. Y a veces hasta nosotros también podemos, no sé, tomarnos alguna bebida. En lugar de tomar agua u otra cosa, pues toman bebidas energizantes. Tú sabes la gama de bebidas y de refrescos que varias empresas nos ofrecen. Para que nosotros Sí. podamos, para que nosotros podamos recuperar y mantener una buena salud, tenemos que requerir de una acertada orientación profesional. Va otra pregunta, Luis. ¿Vas al nutriólogo? Eh, ok. No. Ok. ¿Cuándo se considera pertinente visitar al nutriólogo según tú? Híjole. En sí debería de ser, creo yo, una vez cada 6 meses, independientemente a cualquier tema de si estás en ejercicio, si tienes sobrepeso, si eres muy delgado, para saber qué alimentos deberías de consumir y en qué cantidad. No es lo mismo leer la tabla nutricional de la parte de atrás del producto que enseño y decir, no se trae de azúcares 4 gramos, a que ya el nutriólogo te diga esos 4 gramos equivalen a poco más de una cucharada pequeña. Hay una diferencia fuerte. Considero yo que sería lo prudente. La realidad es que vamos solo cuando lo consideramos exageradamente necesario. Tiene que ser algo muy, pero muy extraordinario para ir con el nutriólogo. Incluso en algunos lugares a los nutriólogos les dicen los doctores Casamar. Una forma bonita de abreviar de que les dicen casamarranos. ¿Por qué? Porque asumen al nutriólogo con una persona con sobrepeso. Y pues México seguirá siendo México aún después de esta plática. Seguirá usando términos más coloquiales para referirse a una profesión y poder ponerle un estigma o darle un mayor valor. Por ejemplo, un coach de vida y un psicólogo. Al psicólogo, la persona promedio normalmente lo asocias con un loquero. Un coach de vida depende ahí sí mucho. No hay todavía un contexto. Se está entrando apenas en un contexto de posible estafador, pero todavía no es algo lo suficientemente fuerte como para decir que tenga un estigma social. Lo mismo pasa con un nutriólogo. ¿Para qué vas a un nutriólogo si estás flaco? ¿Para qué vas a un nutriólogo si estás mamado? Como se diría coloquialmente. Tienes un cuerpo mesomorfo, ¿para qué quieres ir a un nutriólogo? Si tienes
sobrepeso, pues ahí sí. Si tienes obesidad grado 1, grado 2, grado 3, adelante. Pero si eres delgado, si eres alguien con una musculatura demasiado desarrollada, ¿para qué lo necesitas? Entran esas preguntas, cuando la realidad es que lo prudente sería que fueras cada determinado tiempo, como un chequeo habitual. Ok, muchas gracias. Y caemos en lo mismo. Va para el área de, de ontología, va para el área nutricional, va para el área de medicina general, va para el área del oftalmólogo y muchísimos otros más, ¿no? Porque requiere también de un ingreso económico. Desgraciadamente el acceso a la información lo tenemos, pero el acceso a los servicios son muy limitados. Y a menos de que presentes una enfermedad crónico-degenerativa, puedes tener un acceso gratuito por parte de las instituciones gubernamentales. Cuando la asesoría, incluso hasta en el área reproductiva, ejemplo, la higiene sexual reproductiva, que es un tema que no es tan común que se logre tocar, ¿eh? Te enseñan, exacto, cuáles son los métodos anticonceptivos. Hiper y súper bien, no vamos a negarlo, pero también es necesario que les enseñes a los y a las adolescentes a cuáles son los cuidados higiénicos sexuales que debes de tener, cuál es el lavado adecuado, los productos los cuales debes evitar, porque así como hay una gama de productos para cualquier necesidad que se nos presente, así también nosotros deberíamos de tener. Y sobre todo, no sé si recuerdas, pero en el área básica, cuando yo estudié a nivel primaria, llegaba la Secretaría de Salud y perdón, nos hacía, bueno, nos daba capacitaciones y talleres de cómo cepillarnos los dientes, nos llegaban a poner flúor en los dientes, nos llevaban nuestro vasito y nuestro cepillo y con la canción chiqui, chiqui, te cepillabas y todo eso, ¿ok? Perfecto, lo aprendiste. Pero ¿qué pasaba? En que en casa no teníamos ese estilo de vida. Los estilos de vida saludables no son una exigencia, no es algo lleno de una disciplina totalmente marcada, no, es una filosofía de vida. Y el tener una filosofía de vida, tenemos que tener la disposición, la parte del pensamiento racional, es que tú sabes que es bueno y es adecuado tomar el baño, cepillarte, cortarte las uñas, limpiarte los oídos de la forma adecuada, no poniéndote o metiéndote ahí cualquier objeto, incluso punzocortante que puede ser. No, tienes que tener cuál es el cuidado en el caso de las mujeres, cuál es el cuidado en el caso de los hombres. Sé que ahorita hay temas de inclusión, no me voy a meter en eso, pero nosotros tenemos nuestro aparato reproductor, ya sea femenino o masculino, y tienen ciertos cuidados, independientemente de las preferencias sexuales que presentemos como individuos, tenemos que tener un cierto cuidado. Tenemos que hablar acerca también de cómo en la actualidad estamos educados en el área familiar, ¿no? Porque a veces omitimos cierta información con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, y desvalorizamos la palabra, ¿no? Y lo hablábamos cuando estábamos viendo la educación reproductiva, de cómo nombramos las partes del cuerpo. Porque ya desde ahí, cuando hablamos en diminutivo, entonces disminuimos el impacto de una futura agresión. El ser humano es consciente, es racional. La filosofía lo ha sustentado por muchísimo tiempo, incluso la ciencia, ya que su estado de salud empieza por realizar un autoanálisis. Por eso iniciamos con esa parte, cuando yo te dije, ¿cómo son tus horarios? ¿Cuánto ejercicio haces, Luis? ¿1 hora? 2 horas y media. ¿A la semana o al día? De lunes a viernes, sábado y domingo nada más descanso. Ok, quiere decir que tú esparces esas 2 horas y media en esos días. No, diario hago 2 horas y media. Ah, perfecto. ¿Y cómo te sientes con ello? Me siento bien, me gusta. ¿Cómo te No, sientes tú contigo mismo? contento no es algo que acostumbraba. Cabe aclarar eso. Es algo que viene ya desde hace 2 meses.
Ya le Ok. voy a subir 1 hora más por otro tema. No es algo a lo que estaba acostumbrado. Ya había estado en gimnasio, ya había estado en taekwondo, en otros temas de deporte, pero no era algo a lo que estaba acostumbrando porque entramos nuevamente en lo que me ocurría de pequeño de deportes. No soy bueno en deportes. Matemáticas, lo que guste. Ciencias naturales, cualquier tema que sea de estudio, lo que guste. Deportes, coordino muy mal. Soy de los que más se le dificulta. Y la solución más fácil que tuvo mi maestro de educación física, mis maestros de educación física, fue agarrar y siéntate por allá y deja que los demás sí lo hagan. Así que esa fue la costumbre, sentarme, ver otros cómo hacían deporte y yo dedicarme a lo que soy bueno, en lo que es bueno mi cerebro. Te voy a decir Ahorita, algo y quiero que lo tomes. No eres malo. No es soy que no le pésimo, ¿no? aprendas. No es que se te complique. Es que necesitamos más práctica, habilidad y confianza en uno mismo. Precisamente cuando nosotros tenemos una dificultad física, mira, nadie nace sabiendo. Y siempre hay que retomar esto. Si nosotros estamos al frente de ser facilitadores efectivos, es decirle a mi alumno que más se le dificulta, tú puedes, y apoyarte, y enseñarte a autoexigirte de una manera positiva para que lo tomes como reto, para que Sí, puedas ir programándote, porque para eso nos sirve la programación neurolingüística, la PNL, para crear mapas mentales, pero no negativos, sino positivos, es decir, yo puedo. Ok, a la primera no me salió, pero tú mismo me comentas y agradezco esta parte que me mencionas. Lo más fácil es siéntate y deja que lo haga. Claro, entonces la zona de confort es que mis habilidades, por ahí que se desarrollaban, otra vez se sentaban de cruzada de brazos y esperaban. Entonces, a través de eso, tu método analítico de observación mejoró mucho, porque en vez de ser algo físico, puede ser algo cognitivo intelectual y ya. Pasa que a veces nuestro cerebro, acuérdate que tenemos una habilidad y es la plasticidad cerebral. Lo que un miembro hacía, ejecutaba y desgraciadamente pierde un miembro, el otro lo puede realizar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es practicar, 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 para que el miembro que no estaba acostumbrado a hacerlo lo pueda ejecutar de la mejor manera y con mayor eficacia. Claro que a la primera no va a ser fácil. Y otra cosa que te voy a decir y espero que puedas seguir viendo en nuestras clases sincrónicas es que vamos a hacer ejercicio, es que vamos a ejercer el área deportiva, pero desde un punto de vista de ser optimistas, desde un punto de vista de poder decirle al frente a quienes no pueden. ¿Saben qué? A mí me decían no, pero alguien vino y me dijo, hazlo, creí en mí, me esforcé, me autoexigí y pues ahora estoy aquí. Porque de eso depende. No eres mal. Solo que también entramos en una zona de confort y dices, ay, no, mejor me leo un libro. No, mejor sabes que vamos a jugar fútbol. Mejor sabes que vamos a jugar basquetbol. Mejor sabes que, ay, es como el que no sabe cantar. O sea, sí sabe, pero tiene que practicar, tiene que afinar, tiene que conocer. Entonces, no es que no sepamos, es que no lo ejercemos, no lo practicamos y somos seres integrales. Sí se puede. O sea, yo estoy segura, recuerdo muy bien que tú un día me dijiste que sabes cocinar, ¿verdad? sí, me gusta cocinar. Hay varios temas aquí, maestra, y varios en los que me conflictúo, porque he escuchado mucho la frase de cualquier persona puede hacer lo que sea. Es la frase con la que más estoy en contra. ¿Por A qué? ver, Porque ¿por qué? por eso se hacen decepciones. Eh, un ejemplo, computación. En mi caso no sabía si era bueno o malo computación. Durante primaria, secundaria, preparatoria, llevé 2 meses computación y es decir mucho. Lo que he aprendido ha sido de forma autodidacta, porque soy muy terco. Decir que cualquier persona puede hacer cualquier cosa es uno de los mayores errores. Sí, puedes hacerlo. La pregunta es si lo harás bien. Estoy en deportes de contacto,
no porque sea bueno en deportes de contacto, sino porque sé que se me dificulta. Pero nuevamente, soy muy terco y no voy a ser el mejor, pero lo voy a hacer. Aquí es donde entra ya un ejemplo de lo que vienen siendo las bellas artes. Conocí a una persona que tocaba el violín hermoso. Era un metrónomo, lo escuchabas y no se faltaba ningún tiempo. Cuando llegó un maestro de bellas artes que sí sabía del tema, le dijo, tocas muy bien, pero no tienes talento. ¿Por qué? Porque nada más puedes replicar. Eres la grabadora perfecta. Y ese es el punto real. Si ponemos un tema de programación neurolingüística, la misma materia que me dice no existe la depresión, voy a conflictuar inmediatamente. ¿Por qué? Porque he trabajado, he conocido personas en menopausia y andropausia que tienen depresión hormonal, que como ya tienen un bajón de hormonas, en el caso del hombre, la testosterona, en el caso de la mujer, todas las hormonas correspondientes, empiezan a tener depresión. He conocido personas que han pasado por estrés postraumático y que empieza después cierta depresión porque no supieron, no tuvieron la ayuda suficiente para poder lidiar con ello y con el tiempo se fueron quedando solos. Cuando a una persona le dices, puedes hacer cualquier cosa, creo que es el mayor error, porque en cualquier cosa está desde lo más hermoso como lo puede ser el arte, hasta lo más cruel como lo puede ser el matar a alguien. Sí, cualquier persona tiene la capacidad de llegar a ser mejor o peor, pero no todos nos podemos desarrollar en todas las áreas. Podemos entrar en el área neurológica y explicar el tema de que las neuronas realmente no mueren, hibernan, y con los determinados ejercicios pueden volverse a abrir los árboles neuronales que en algún punto se perdieron. Pero la realidad es que la posibilidad de hacer algo depende tanto de lo que decidas, como del carácter, como de las capacidades. Yo sé que tengo problemas y una atrofia en las manos. Yo sé que por X o Y razón no coordino bien. Y por lo mismo soy un peligro en la cocina. Me gusta cocinar. Y cocino, creo yo, con muy buen sazón. Pero sé que puedo ser un peligro si no estoy constantemente visualizando. Hay personas que tienen talento y lo hacen de maravilla. Hay personas que, como yo, es nuestra terquedad lo que nos mueve a hacer las cosas. Ok. Mira lo importante de la postura que tú estás teniendo, porque otra palabra que tú utilizas es el desarrollarse y el poder hacer las cosas. Es porque a veces depende mucho del estado emocional de las personas, ¿sabes? Tú aceptas que eres una persona terca, pero eso a ti no te quita ser habilidoso en algunas cuestiones, pero te tienen que llamar la atención algunas áreas. Si a ti no te llama la atención, ejemplo, hay mujeres muy bonitas, muy, muy bonitas, pero no les gusta maquillarse. Y si no les gusta, no les interesa aprender más allá de que se pueden ver mejor. Hay quienes no les gusta peinarse y por ende pues nada más se agarran medio chongo y pues ya, ahí quedó, ¿no? Y se ven bien. O sea, también la parte de poder realizar actividades es el querer, porque el querer hacer es poder. Pero si tú no quieres, pues te vas a cerrar y decir, pues no quiero. Y como no quieres, entonces las demás personas dicen, pues no puede. O sea, porque es un término que a veces se escucha en el área educativa, ¿no? Pero aquí vamos a hablar de que, ok, tienes, tienes tú la posibilidad de desarrollar la aptitud o la actitud, porque son dos palabras que también juegan un papel fundamental, la actitud y la aptitud. ¿Cómo lo haces? Del verbo emocional. ¿Cómo lo haces? Porque tienes que tener también una vocación por hacer las cosas. Y la aptitud, ¿qué sería para ti la aptitud?
La actitud es las ganas con lo que lo estás haciendo. Sin embargo, caemos nuevamente en lo mismo. No, a mí no se me da el arte. El dibujo que mandé fue porque fue prácticamente un copia y pega de mi parte. Seguí reglas y me equivoqué 1001 veces, pero nuevamente soy muy terco. Y hasta que no me salió lo más parecido a los videos que estaba viendo, no cedí. Pero eso entra en otra área aparte de cuáles son mis motivadores y cuáles son los motivadores de las personas. Yo me prometí empezar a superar ciertos miedos que tengo. Me da vértigo, en las alturas me mareo muy fácil, me dan ganas de vomitar. Eh, Sé que no soy bueno para artes, o sea, si me dedicara a algo artístico, sé que me muero de hambre. Sé que no soy bueno para deportes, si me dedicara a algo de deportes, me muero de hambre. Pero sé que mi principal fortaleza y por la cual sé que voy a ganar dinero, se encuentra en el estudio. Habrá quien llegue y diga, en el deporte se tiene que estudiar, en el arte se tiene que estudiar. Sí, esa parte lo sé, voy de acuerdo. Se aplaude para las personas que lo hacen, pero nuevamente, hay gente que tiene talento. Y aunque llegaran 1000 personas atrás que me digan, no es cierto, eso no es verdad, no les voy a creer, porque tengo mi mejor amigo, es buenísimo construyendo motores, pero no entiende matemáticas. Y para construir un motor, yo me baso mucho en matemáticas. Y él lo hace porque lo entiende de forma natural. No necesita un número que le explique como a mí. Y ese es un punto clave, maestro. Si yo estoy viendo que, no sé, el Canelo, un ejemplo, es un excelente boxeador, uno de los mejores boxeadores en este momento, el mejor boxeador de México posiblemente. Tiene ese talento y lo desarrolló a tal grado de estar ahorita en el lugar en el que estoy, ¿por qué yo no voy a desarrollar mi talento? Sí, puedo intentar otras cosas, puedo tratar de hacer otras cosas, pero el que lo haga no quiere decir que esté a la par de los mejores. Y ahí es donde entra la frustración. Ahí es donde entra un tema de, ok, sí lo hice, pero ¿por qué no puedo llegar al nivel de Van Gogh, un ejemplo? ¿Por qué no puedo innovar en la pintura como lo hizo él? Que muchos dicen, su pintura no es buena, y hasta cierto punto voy de acuerdo, pero su técnica fue completamente innovadora para sus tiempos, es un hombre que se adelantó. A lo mejor otra persona dice, voy a escribir una historia, y se pregunta, ¿por qué mi tipo de escritura, por qué mi forma de narrar no está a la par de Julio Verne, no está a la par de J.R. Tolkien? ¿Por qué no estoy a la par de los mejores? Simple y sencillamente no tienes el talento. El talento lo tienes en otra área. Todos nacemos con un talento. Sí es cierto, hay una posibilidad de que nos desarrollemos en lo demás, pero el que nos desarrollemos en eso no quiere decir que seamos capaces de igualar a otros. Ok, Luis. Fíjate algo muy curioso y me menciona, es la postura de poder defender cuál ha sido tu experiencia en base a lo que tú consideras, a lo que tú crees y a tu lado perfeccionista que solamente tú, Luis, tiene. Porque yo tengo mi lado perfeccionista, porque mi compañera de lado tiene su lado perfeccionista, porque mi compañero de lado, pero para eso se habla acerca de la integralidad, ¿ok? Y la integralidad pues es unir. Necesitamos efectivamente, no podemos nosotros siempre ser mejores en todo, porque como tú dices, hay quienes desarrollen muchísimo mejor un talento, pero pueden carecer de alguna habilidad, habilidad de pensamiento matemático, habilidad de apreciación a las artes, porque a lo mejor yo puedo dibujar, pero no aprecio al arte, como en este caso, como los profesionales, como las personas, los pintores. Alguien puede decir, ay, no, es que son unos rayoteones, son unos garabatos. Y realmente quien tiene el don, el talento de la apreciación artística, él se puede conectar con la pintura.
¿sí? Entonces, en lo que nosotros cabe también es saber integrar nuestras habilidades. Y tú me ponías el ejemplo de tu amigo. O sea, matemáticas lo hago a un lado. Y generalmente es algo con lo que la mayoría de la sociedad dice, híjole, matemáticas, no, pues voy a buscar una carrera que no tenga que ver matemáticas. Ah, ok, va. Pero habla de gestión financiera, habla del flujo de entradas y salidas del dinero, pues tienes en tu vida cotidiana, los que son foráneos tienen que aprender a administrar su dinero, ¿ok? Tienen que aprender a administrar sus recursos, tienen que aprender a administrar su tiempo. Tú y yo tenemos que aprender a administrar nuestro tiempo para poder otorgarle a cada necesidad un tiempo específico. ¿Por qué? Porque hablamos de todo esto. Porque lo mismo que nosotros estamos platicando, a veces suele pasar con lo que nosotros también consumimos. Y no vamos a mentir. De ejemplo, anteriormente del plato del buen comer, únicamente te mencionaban lo que eran frutas y verduras, tubérculos, te hablaban, las harinas pues eran como que muy alejadas de eso. Los carbohidratos de cierta manera tenían que ser controlados. Pero en la nueva actualización de la pirámide de la reforma de vida alimentaria, la primera y como base fundamental son los valores, el afecto y la alegría. ¿Qué quiere decir eso? Mi salud emocional. Personas que tienen anorexia, bulimia y sobrepeso, cuando entran en un estado depresivo, ya no comen o comen en exceso. O la ansiedad los hace que te comas muchísimos chocolates, ¿no? Te induce a tener otras acciones que van a poner en riesgo tu vida, ¿sí? Después, en el segundo nivel, nos habla del ejercicio y el agua. Estos dos niveles apenas se han implementado. En la actividad que les solicité, es ser un poco también autodidactas y ser autoconscientes en ese aspecto de cómo era la alimentación en la prehistoria, ¿no? Metes cómo era, de qué se alimentaban según nuestras fuentes de información y vas generando tu línea del tiempo. Del año tal al año tal, sucedió que se alimentaban a través de raíces, semillas, frutas y verduras, únicamente. Un factor que ayudó a la evolución del hombre fue el cambiar a empezar a ser omnívoro, empezar a comer carne. Y Mientras fue, más carne consumió, más se desarrolló el cerebro. claro, y aparte de eso, fíjate que lo mencionaba de hecho, y te voy a facilitar el videoclip para que lo visites. Lo que funcionaba también era que ellos empezaban a consumir las excreciones bueno, los tuétanos de los huesos y veían que les aportaban energía. La energía es suficiente para desarrollar otras actividades y es cuando viene la agricultura, es cuando viene la caza. Y a través de eso veían que era necesario crear instrumentos o herramientas que les facilitaran esa actividad. Entonces, esos son los cambios que se han venido dando. Hasta en la actualidad se sigue dando la cacería, pero a veces únicamente lo hacen por un hobby, lo hacen también en el área laboral, en el área económica, en el área estética. ¿Por qué? Porque anteriormente, no sé si recuerdas, tengo la palabra, los diseñadores de moda sacaban los abrigos de piel del oso polar, sacaban los abrigos de piel de alce, en las cabañas rústicas, para que tuviera esa imagen rústica, es una cabaña, ponían las cabezas de alce, las cabezas de oso, etc., disecaban animales y wow, lo consideraban como prácticamente una actividad de placer, ¿sí? En diversas áreas del mundo. La De hecho, el conciencia, cazar aún es un deporte, uno de los deportes más importantes y lucrativos. pero, ahí viene el pero, no te me vayas a volver enemigo mío, ¿ok? Pero también hablemos un poquito de toda la parte de la extinción, ¿ok? Porque la cacería que no se controla, o sea, no es lo mismo, ojo, que a lo mejor aquí en Chiapas todavía cazan los tlacuaches, ¿no?
Algunos incluso hasta los comen los caldo de tlacuache. El caldo de mono, o los tamales de cabeza de mono o de iguana, ok, pero cuando hay una cacería descontrolada, vendían, si no mal recuerdo, el semen de la ballena. No sé si viste por ahí un corto donde estaban como tratando de concientizar que no era adecuado comprar esos productos, ¿sí? Porque la ballena, o bueno, creo que le decían el cachalote. No sé si lo ubicas, porque hay diferentes tipos y clasificaciones de ballenas. Entonces, el cachalote hoy en día ya no tiene el mismo número de especies que hace tiempo atrás la tenía. Un ejemplo rápido también vendría siendo el dodo. Lo que provocó su extinción fue la caza de los españoles hacia la especie. Por eso se extingue el dodo. Aquí en México y más cercano es la vaquita marina. Se le da caza a la tatuaba para venderlo a China, pero la vaquita marina es del mismo tamaño. Así que también se enreda. Y como es una especie que tarda más en reproducirse, por eso está en peligro de extinción. Efectivamente, pero como no está controlada la parte de la cacería, pues obviamente no le dan el tiempo de reproducirse. Si nosotros vemos que nuestro estilo de vida está de acuerdo, de la mano, a favor del desarrollo sustentable y sostenible, entenderíamos muchas cosas. La naturaleza nos provee a nosotros de múltiples alimentos, no lo vamos a negar, pero ¿qué hacemos nosotros por la naturaleza? Honestamente, los bancos de arena que acá en San Cristóbal hay, realmente está descontroladísimo, porque como ves que ya está acabando, entonces empiezo al otro lado. Pero la pregunta es, ¿qué hiciste o qué vas a hacer para seguir realizando esta actividad? O sea, alguien decía, corto uno, pero planto tres, ¿no? Que se supone que la idea tendría que ser esa. Hablamos de ecología, hablamos de reciclaje, hablamos de lo que tú quieras, pero ¿qué acciones entonces estás haciendo? Algo tan sencillo, reciclas, separas la basura, levantas la basura, cuidas el agua. No, que sí. Ok. Cuando te cepillas los dientes, ¿qué haces? Las veces que lavan los coches, muchas veces escuchamos no sé si llevas por ahí la asignatura de diseño de proyectos o gestión, algo que lleves, te va a aperturar mucho el crear diseños, el crear y diseñar proyectos sociales que puedan impactar a la sociedad y que puedan traer un beneficio para todos. Lo que busca la reforma alimentaria o de estilos de vida es que precisamente nosotros podamos mitigar y prevenir muchas enfermedades para que podamos tener una calidad de vida un poco más larga, ¿sí? En la pirámide que ustedes pueden observar en la página 9 del PDF, les habla después de que ya hablaste de la salud emocional, de la parte de la autoestima, del sistema de valores, etcétera, te habla del ejercicio y del agua. Posteriormente te habla de legumbres y cereales. Es el tercer nivel. Y ahí viene una gama amplia de qué cereales podemos nosotros consumir. Pero no te hablo del cereal Zucaritas, de Fruit Loops. No, no, no. Cereales naturales. A lo mejor puedes consumir quinoa, puedes consumir, no sé, está también la papa, o sea, todo eso que se ha clasificado es como más específico y ver qué consumes. A lo mejor puedes consumir semillas, nuez, pistaches, garbanzo, lentejas, frijoles, ¿sí? Pero también no te vas a aventar unos frijoles charros así con todo lo demás, o sea, vamos a ir paso a paso, o sea, nosotros tenemos que ir creando nuestra dieta. Por eso hablamos anteriormente de la visita del nutriólogo, que solo en casos especiales donde está en juego nuestro estado de salud físico, es que los visitamos. O sea, nosotros, por ejemplo, ¿por qué utilizamos brackets? ¿Cuántas muelas tenemos? Digo, porque pues tu servidora ya no tiene algunos molares. ¿Por qué? Porque consumía muchos dulces de pequeña, ¿sí? Caramba. Ajá, sí, ya las caries acabaron
con mis molares hasta llegando a la raíz, y como pues eran mis últimos, mis dientes permanentes, pum, fueron extraídos. ¿Crecen? Pues ya no crecen, ¿no? Porque tenemos la parte también de la ortodoncia, porque queremos corregir algo, ¿sí? Algo que de cierta manera, pues, salió o creció fuera de su lugar, ¿sí? Y a veces, por ejemplo, por salud, la mandíbula, ¿sí? Al abrir, tronaba. Y ahora con la parte de la ortodoncia, pues ya es menos dolor mandibular, ya puedo tener la masticación más indolora, llamémosle así, pero son por cuestiones de que a lo mejor de chiquita, no sé, consumíamos muchos dulces. Hay muchos mitos y muchos tabús de que porque tomaste muchísima mamila, porque utilizaste chupón, bueno, en fin. O sea, hay muchos factores que también para nosotros es fundamental tenerlos siempre presentes para poder promocionar a través de capacitaciones, de tallerear. ¿Cuál es el cuidado? Sobre todo en lugares donde realmente no tienen acceso a todo ello. Por ejemplo, hablamos de la pobreza, de la hambruna. Mi pregunta para ti, Luis, ¿conoces la Agenda 2030 de la ONU, Luis? Sé algunas partes, pero desconozco la mayoría. Ok, te lo voy a compartir para que también le puedas dar lectura y podamos ver cuál es el enfoque de los objetivos que nos plantea y cómo nosotros podemos agarrar un objetivo, trabajar y diseñar un proyecto para poder ayudarlo de forma mundial. O sea, porque sí podemos, porque tenemos la capacidad, como tú hace un momento lo decías, algunos tenemos capacidad física, capacidad intelectual, etcétera, y si nos integramos, wow, sería un cambio sumamente masivo. Para continuar y para ir finalizando nuestra sesión, el otro nivel son las verduras. ¿Ok? El nivel número 4 son verduras. Si te das cuenta, y si le comparamos un poquito, porque para nuestra clase yo les voy a presentar ello, veamos cuáles han sido los cambios tan drásticos que sufrí. ¿Sí? Ahorita tenemos que ser autodidactas y tener un análisis o una investigación reflexiva. ¿Sí? Porque tenemos que fundamentar el porqué de los cambios. Porque en la actualidad, en el área de la salud mental ha existido hasta ahora mucha inestabilidad, ¿sí? Es que si utilizo términos, por ejemplo, es que estás gordita, es que eres muy flaquita, y por eso te decía lo de minimizar, lo de utilizarlo en diminutiva, flaquita, gordita, chaparrita. Entonces dices tú así como que lo tomas como un halago y cuando te dicen flaca, te impacta la palabra. Y para las personas con inestabilidad emocional, se lo creen y dicen, estoy flaca y desnutrida. Y esto y el otro. Y pueden ser por factores genéticos. O sea, a lo mejor porque tengo una información, una carga genética, porque mi mamá es delgadita, mi familia es delgadita, a lo mejor yo tengo esa carga genética. Puede ser, o sea, hay muchísimos factores que también influyen en estas cuestiones. Siguiente nivel nos habla de las frutas. Si ves, los niveles van cambiando de tamaño, porque las frutas, pues obviamente ya tienen azúcares naturales. Entonces, gracias a través de las frutas, nosotros podemos tener azúcares naturales. Después viene lácteos, huevos y aceites vegetales. Nuevamente, veamos, es más corto y en menor porción y cantidad de lo que nos pide la nueva pirámide de la reforma de los estilos de vida o alimentaria, en los que los huevos, los lácteos y los aceites vegetales tienen que estar controlados, ya no en exceso. ¿Por qué? Porque pues la leche, y no me dejarás mentir, cuando inicias un proceso de extracción dental, te dicen leche no, lácteos no, porque tienen grasa. Y esa grasa puede crear costras que pueden llegar hasta una infección, híjole, y se te complica por cuestiones de lácteos, ¿ok? Y por último, creíamos que íbamos a encontrar a nuestros queridos carbohidratos, a nuestros dulces, y no. Lo que en menor cantidad se debe de consumir en la actualidad son pescados y carnes. Es el último nivel.
es el último nivel que trata de controlar el acceso. Ahora, para una mejor alimentación y para ir cerrando, lo que nosotros debemos de hacer, evitar el azúcar y la harina refinada, que de cierta manera para sustituirla nos da que consumamos miel de abeja, caña o algarrobo. Evitar dulces y pasteles manufacturados o enlatados. En vez de ello, nos invitan a consumir fruta, jugos naturales. Recordemos que el zumo es extraer los azúcares. Es mejor consumir la fruta de manera directa que únicamente el zumo, porque el zumo pues es prácticamente pues todo el azúcar que nos dan las frutas. Hay que consumir manzana, plátano, naranja, tallos de apio y zanahorias, entre otros. Y evitar dulces y pasteles manufacturados. Evitar recalentar el aceite más de una vez. En vez de ello, podemos incrementar el consumo de aceite vegetal de semillas, como lo es la oliva o la sacha inchi. Hay que evitar el café. Para uno, es que el café pues es natural y no consumo el Nescafé. No importa. Nos invita a evitar el café. Para ello, pues nos invita a consumir el infuso de hojas y otras hierbas, ¿sí? Por ejemplo, Ok. dime Luis, ¿algo te causó por ahí? Como que, El café, en sí verduras consumo bastante. Entramos en un tema, podríamos decir, un poco aristotélico y un poco taoísta. ¿Por qué digo esto? En el caso de la cultura mexicana, lo que adquirimos de conocimiento por lo regular es por experiencia propia o de otros. Si leemos la metafísica de Aristóteles, menciona la diferencia entre el hombre experimentado y el hombre sabio. El hombre sabio es aquel que le dedicó tiempo al estudio para saber cómo hacer las cosas. En este caso es el nutriólogo. El mexicano promedio, realmente el cómo consume es a través de su experiencia. Y ahí es donde entra mi tema con el café. Me gusta el café. Lo tomo no todos los días, pero de forma constante una vez al mes. Y me gustan los cafés fuertes, los cafés muy cargados. Mientras más amargo para mí mejor. y Eh, a mí no me es gusta. un tema de gustos, ¿no? Pero, Y créeme que admiro las personas que soportan el, el café tan cargado, porque digo yo, hasta eso, mi estimado Luis, tenemos que tener un paladar que pueda degustar el café. No todos tienen como que ese placer al poderte tomar una taza de café cargado. O sea, tú sí, lo es como, disfrutas de una manera diferente. A lo que yo te puedo decir, ok, aquí en Chiapas, aquí en San Cristóbal, es comúnmente que te digan cafecito con pan. Y tal en vez, cualquier estado, no se preocupe, maestra, en cualquier estado, de todos los que he estado, es exactamente lo mismo. Y a mí me gustan los cafés fuertes, los intensos. y para mí yo te puedo decir que consumo el café solo porque me voy a comer un pan. O sea, nada más. Pero así Ok, como que degusta y veo que no. Veo que hay muchas personas que pueden tener el placer al tomarse una taza de café. sí, Entonces, incluso lo tomo sin pan. No me gusta muchas veces el acompañante que lleva el café, me gusta el café directo, pero ese es otro tema. ok. Eh, en el tema taoísta que mencionaba, específicamente ya entrando en un punto de las artes marciales que mencionaba Bruce Lee en el Tao del Jeet Kune Do y hablaba de los talentos. Hay gente que nace con un talento innato para la violencia, mencionaba en el principio de su libro. Eso no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es el cómo lo utiliza. Eh, Seamos honestos, he estado investigando desde el primer año, me entró la duda de cuántas páginas tiene un ciudadano mexicano para acceder a información de forma gratuita. En total son 44 las que he contado. Debe de haber más. ¿Cuánta difusión se le hace? Seamos honestos, es casi nula. Si uno menciona las páginas de la CNDH, es porque tienes alguna relación laboral que te obliga a conocer los cursos de la CNDH.
si menciona la página de Profeco, te mencionan dos cosas, porque lo pregunté y me dijeron la primera, y disculpe el lenguaje, pero eres jodido y por eso estás en esa página, o la otra, eres muy curioso, en el sentido de estás estudiando nutrición y necesitas ver un poco más, pero ¿qué estigma le estás poniendo? ¿O es por falta de dinero? ¿O es porque eres alguien que se dedica directamente en un área médica, como es la nutrición? ¿Cuál es el punto aquí importante por el cual menciono esto? Eh, el talento muchas veces radica en el cómo lo utilizamos. Y estamos acostumbrados a usarlo para cosas que nos faciliten y nos beneficien a nosotros mismos. Rara vez nos damos cuenta de que ese beneficio también podría beneficiar a otros, porque tendemos a ser celosos con lo que nosotros estamos haciendo. Si yo hice un ejemplo, un lavado de autos, empiezo a jalar a mi familia y a la gente que contrato que no es de mi familia, la mantengo hasta abajo. Es lo que se llama coloquialmente como un compadrazgo. Hasta ahí creo que vamos de acuerdo. Sin embargo, también se puede beneficiar a otras personas. A lo mejor, si pusiéramos un poco de más atención, nos damos cuenta, nos damos cuenta de que hay otra gente que está saliendo realmente beneficiada. El lavado de autos es un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa con la alimentación? ¿Qué pasa cuando uno ve un McDonald's, un Kentucky, al señor de la bicicleta que vende tacos de canasta, a los de los tamales? Está uno acostumbrado a que va y compra. Realmente, cuando nos hemos preguntado qué hay detrás de, cómo lo hace. Y con ello no solamente es el proceso de elaboración, sino el proceso también químico. ¿Cómo se afecta el alimento? ¿Hasta dónde llegan los beneficios? ¿Qué pasa con el agua que ya no se utiliza? Se desecha. ¿Qué pasa con la hoja de plata? Con la hoja de elote, en donde viene envuelta el tamal. No, pues que también se desecha. Ok, ¿cómo se está desechando? Muy pocas veces ocupamos nuestro tiempo y el talento que tenemos para darle difusión al conocimiento. Muy pocas y extrañas ocasiones llega a ocurrir. Y un ejemplo que se me ha hecho muy constante, investigué cómo es la carrera de desarrollo humano en otras escuelas. Me llamó mucho la atención Anáhuac, que te menciona mucho de liderazgo, te menciona mucho sobre gestión económica, pero si hablamos de derecho, solamente llevas derecho laboral y derecho familiar, si no me equivoco. Aquí con ustedes van a ser tres y yo por fuera voy a tomar otras dos. Si hablamos de psicología, llevan lo mínimo necesario. Pero ¿qué tal programación neurolingüística? ¿Qué tal los temas de los coach de vida? Algo que menciono con un coach de vida, con un programador neurolingüístico. Normalmente quieren poner un curita sobre una fractura abierta. Hay mucho tema, mucho contexto detrás de. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Ve la pirámide de reforma de vida y nos habla de cambios, comportamientos y demás. Sí, pero no todo es tan fácil, maestro. Es disciplina y es educación. Y el mejor ejemplo que hay ahorita es Post Lightyear, la película de Lightyear. La advertencia de que la película viene con inclusión, con temas de inclusión de ideología de género. La advertencia en muchos puntos suena innecesaria, pero ¿qué pasa si ponemos a una persona de la tercera edad que es abiertamente machista y homofóbica? Porque así fue el contexto en el que creció. ¿Qué pasa si la pones a ver? Leia se va a enojar porque aparecen dos mujeres dándose un beso. Entre ellos, me atrevería a mencionar a mi abuelo. No sé si sea homofóbico, machista, pero me animo a jugármela. A mi abuelo lo quiero mucho, me dio muy buenas enseñanzas. Yo no voy a ver una película que a él lo va a molestar. En la disciplina y en la educación también se nos olvida el factor clave que es el respeto.
Exijo respeto, pero no estoy dispuesto a darlo. Tenemos generaciones atrás, a la generación de hierro que se está yendo, una de las generaciones más fuertes que hubo, que nos dejó grandes enseñanzas y no la escuchamos. Después viene la generación X. Hay una generación intermedia, no me acuerdo cuál es. Luego vienen los millennials. Luego viene la generación Z. Estamos hablando mínimo de 4 generaciones que están conviviendo ahorita mismo. ¿Cómo mete uno la pirámide para beneficiar a todas las personas cuando realmente no todas las personas van a estar interesadas? Si le menciona algo de esto, si yo se lo menciono a mi abuelo, me va a decir qué bueno que estén habiendo estos cambios. Si se lo pido que lo haga, me va a mandar al carajo, abiertamente. Sin usar palabras altisonantes, me va a decir que no. ¿Por qué? Porque para él no fue necesario. Mi abuelo fue de la generación que le tocó de niño jugar en el río, que se acostumbró a comer hierbas, a comer carne, a comer pescado, a comer verduras, frutas, a comer más sano. Se lo menciono a mis padres y lo van a incluir porque son de la generación X, porque crecieron con los productos de comida instantánea y porque voltean a ver atrás a mi abuelo, un hombre de 80 y tantos años, llegando a los 90, fuerte y que continúa trabajando a esa edad, y se preguntan qué es lo que ocurre ahí, porque a mi generación le pega con más fuerza las enfermedades. Veamos a mi generación, veamos a las que siguen, a la generación Z, a la que va a haber después. Hay primer lugar de diabetes infantil en México. Este es el choque, esta es la generación de hierro, esta es mi generación. En ningún momento lo vamos a mover. Es como que alguien quiera mover una montaña. No va a ocurrir. Hay mucho contexto de por medio. No podemos tener simplemente una versión simplificada, porque es lo que es también la pirámide. A lo mejor hay que profundizar más por mi parte, pero por lo que estoy entendiendo es una versión muy simplificada de la vida. Hay un contexto que a lo mejor no te permite hacerlo. Hay un tema ideológico que no te va a permitir realizar. Hay un tema de falta de disciplina y de falta de educación. ¿Cómo lo vamos a difundir? ¿Y cómo vamos a motivar a la población a que lo haga cuando la población ahorita se está tronando los dedos para comprar jitomate? Efectivamente, Luis, no solo el jitomate, hablemos de la alta de precios excesivos. Aquí en San Cristóbal se está viviendo una escasez de gas LP. No hay, no te venden. Te reagendan de aquí a 4 semanas, de aquí a 5 días. Y alguien te puede decir, retomando los temas que hablabas de las generaciones, nuestros abuelos te pueden decir, bueno, para eso está el carbón, ¿sí? Haz fuego, y las demás generaciones pues no saben hacer un fuego. No todos, pero a lo mejor no están acostumbrados. Utiliza leña, pero ¿qué crees? Y tú lo acabas de mencionar, el contexto en el que, ejemplo, tu servidora vive, no puede hacer fuego porque pues prácticamente es como un departamento y no tiene la salida. O sea, sí coincido contigo, pero también creo firmemente que a falta de llevar como tal una educación transgeneracional, de poder romper los estigmas, de poder romper un poquito los estereotipos que se han marcado, es porque nosotros creemos que al modificar lo que a mí me beneficia, me va a beneficiar a los demás y no es así. O sea, algo tan sencillo, antes te daban una algada, un chanclazo, con lo que encontraba te agarraba. Algo que yo... Y hoy en día no les puedes, ¿por qué? Porque hay muchas instituciones que están a la defensa de los derechos de los niños, ¿ok? Por ende, los niños ahora tienden a tener un liderazgo. Y retomando lo que decías en comparatividad con la parte del desarrollo humano,
que también me he dado la tarea de poder ver cuál ha sido el enfoque. La falta de humanismo hace que cada vez nuestro contexto sea más difícil de poder cambiar. Porque si tú vas a alguna institución administrativa a realizar alguna gestión, hay personas que te tratan de la peor manera. O sea, con un carácter que dices tú, bueno, señorita, yo sé que a lo mejor no es el empleo más guau del mundo, pero cada carrera necesita tener un enfoque humanista. Repito, el enfoque humanista no es hablar, y perdón por utilizar el término vulgar, no es hacer alcahuete, no es que te agarren de carretilla, no es que seas una persona que, ay, sí, no pasa nada, amor y paz. No, no, no. Es ser objetivo. Desarrollo humano tiene que aprender a ser autosuficiente a la persona. Desarrollo humano tiene que enseñar en el proceso de andamiaje, ser un modelo a seguir para futuras generaciones. Pero si yo no lo hago, si no me muevo de la zona de confort, si espero a que los demás lo hagan, entonces ni siquiera voy a tener un cambio conmigo. Y el desarrollo humano me está empoderando a mí, me está potencializando a mí, porque primero mi cambio tiene que ser intrínseco, para que después sea extrínseco y los demás puedan ver qué es lo que yo logré. Yo, no tú, yo. Y entonces de esa forma inicia el proceso del andamiaje, ser el modelo a seguir para otros. Pero cuando no lo hacemos y caemos en lo mismo, en la parte transgeneracional, pues entonces, mira, nos quedamos de brazos cruzados. Y no hablo de quedarnos de brazos cruzados, maestra. No, sí, pero a lo que me refiero es que muchas veces el cambio, te lo voy a decir abiertamente, y no quiero ofender a ninguna institución ni nada. Los servidores públicos trabajan para la sociedad, para los habitantes, no nosotros para ellos. Ellos se supone que tienen ese trabajo gracias a una estrategia, ¿no? Que son las campañas políticas, que te dan propuestas, ok, pero decimos que sí, exigimos, pero después, ¿qué pasa en las campañas políticas? Que ya tenemos gobernantes, me refiero a que, mira, la mayoría es, voy a esperar a que el presidente lo haga. Y los presidentes, algunos, no hacen nada, no se activan, porque si lo hicieran, ya hubieran mitigado por un poco de valor, digámosle así, toda la parte del narcotráfico, toda la parte de la discriminación, porque aún estábamos hablando de que hay discriminación, ¿sí? Es cierto, no vamos a cambiar los paradigmas de nuestros ancestros, no se los vamos a cambiar, pero sí podemos ser un poco más tolerantes y entender que no los vamos a cambiar, pero que nosotros podemos aportar a las futuras generaciones, para que ahí, mira, ese choque que me dices así, empiece por lo menos con una pequeña grieta, y de ahí el cambio va a ir llevando. Pero si tampoco nosotros impactamos de forma adecuada, pues nada más es el roce. Y no, tenemos que ser estrategas. A ti que imagino que te gusta el ajedrez, porque te gusta, imagina el ajedrez. El ajedrez, el Go, damas chinas, los El juegos estratégicos. ajedrez es de estrategia. Y tienes que saber mover tus piezas. Porque un error, un movimiento erróneo tuyo, puede ser la oportunidad para el otro. Lo mismo pasa en la situación. Tenemos a jóvenes tan increíbles y tan brillantes como tú, con tu diseño de aplicaciones, y a lo mejor puedes decir que no, y yo creo que sí, porque el que tú estés sentado frente a una máquina, tomando clases, te hace una persona que está buscando estrategias para ser resiliente. Y esa resiliencia te va a ayudar a ti a hacer un cambio en tu vida. Y para muchos otros de afuera que a lo mejor tú no puedes percibir, de pronto, ahora lo increíble que Luis ya tenga 3, 4, 5, 6, 7, 8 licenciaturas y tan joven que es. Tú eres un andamiaje, un modelo a seguir para otros, que no es tu intención, pero vas a motivar a otros. Y ahí vas a mover a uno de tu generación o de la generación futura.
Y ese otro va a mover a otro, a otro, a otro. Si una pandemia llega a ser mundial, ¿por qué entonces las buenas acciones no? Porque todo lo que la sociedad a veces lo quiere fácil. ¿Por qué crees que está el narcotráfico? Porque puede que el dinero sea en grandes cantidades, pero sabes que tu integridad está en riesgo. Sabes que no puedes tener una casa como tal sedentaria, una sola casa, sino que tienes que volverte a lo que antes había, la parte nómada, deshacerse de una, otra, de otra, de otro. ¿Por qué? Porque las personas que están moviéndose en ese ambiente tienen que cuidar su integridad para seguir teniendo la remuneración económica. Porque no pueden tener una sola familia. Y lo podemos observar en las narcoseries, que casi casi son como simuladores de lo que realmente está pasando. O sea, te dicen una verdad inconsciente. Es más una apología, porque ponen al criminal como un héroe. Y la realidad es que el criminal es un criminal. Vive del Pero, sufrimiento de otros. pero o sea, ahí se basa de las necesidades que pueden presentar. De que ese criminal les da lo que tu gobierno lícito no les da. Digo, tu gobierno, hablando de una narcoserie, no de nuestro gobierno. Pero Puede meterlo, maestra. Yo no me meto en esos problemas. entonces, si lo vemos de esa manera, cuídense, bueno, acá en San Cristóbal se han vivido muchos movimientos, pero lo que yo quiero aterrizar es de que el cambio se tiene que hacer, pero tú solo no puedes, Luis. Yo sola no puedo. Nosotros dos no podemos hacer un gran cambio, pero sí podemos, por lo menos, inestabilizar las ideas que ya se traen cimentadas. ¿Por qué? Porque a través de ello tú no eres igual que tu papá no es igual a todo lo. Pueden haber similitudes, pero no son iguales, porque los tiempos de crianza han sido totalmente diferentes, porque las situaciones, el contexto ha sido totalmente diferente, porque si fueran iguales, serían hermanos, la misma época, el mismo estilo de crianza, más sin embargo, nadie será igual a nadie, porque algo tenemos de diferente, ¿ok? Entonces, quisiera cerrar con esto y invitarte a que puedes siempre expresar tu punto de vista para generar un cambio. Eso influye en tu estilo de vida. Tal vez en esta clase nos centramos mucho en la parte de ser reflexivos y ser críticos referente a una pirámide que se está presentando, que se está reformando, que se está actualizando, que como tú bien lo dices, que de cierta manera te está dando algo nuevo que tú no puedes cambiar hace años. Pero precisamente es la tecnología, es el sedentarismo, son muchísimos factores que están obligando a que cada vez el consumo de ciertas cosas pues vuelva como al inicio. Porque esa alimentación que yo te presento, lo único que cambia de nuestros antepasados es la parte de la salud emocional, la parte del ejercicio y el agua. Porque tu abuelo, no sé, ¿verdad? O bueno, te voy a hablar del mío. Mi abuelo hacía ejercicio, ¿cómo? Trabajando. ¿Sí? Porque su trabajo era pesado, pero que se diera el tiempo de ir al gimnasio, esto, no. Hay personas que van caminando porque van con el pastoreo, ¿sí? O sea, van pastoreando y de esa manera caminan todos los días. Porque en ese tiempo no habían coches, bueno, te hablo del de mi abuelo, no habían coches como los de ahora, ¿no? Y automático y toda la cosa. No lo había, pues ahí las carretas y tenías que cargar y descargar. O sea, tenías que aprender a gastar la energía que los alimentos te facilitaban. Y cuando llegaba el tiempo del descanso, pues claro, la cena para ellos no era en exceso. Para los mexicanos de hoy en día, es cena. No, que, ¿sabes qué? Le íbamos por unos taquitos, una hamburguesa, vamos al cine, unas palomitas. No, en el tiempo de nuestros abuelos, su cine era el atardecer, una plática con su familia, no sé, o prácticamente dormir temprano. Y hoy la vida, dicen mis alumnos, profe, la vida empieza de noche. ¿Por qué? Pues ahí se pone, bueno, solo en la noche. Ah, ok. Y sí, efectivamente, antros,
bares, etcétera, pues prácticamente es noche madrugada en lo que, y para nosotros la vida, pues en lo personal tu servidora, pues es en la mañana, disfrutar de los rayos del sol, aprovechar el tiempo cuando está clarito el clima, o sea, y para ellos la otra generación es diferente. Y no les voy a cambiar la idea, pero sí los voy a concientizar y sensibilizar, que al menos aquí en San Cristóbal tienes que cuidar tu integridad, porque al andar a altas horas de la noche puede tener consecuencias y puedes poner en riesgo tu vida. Entonces, de esa manera, yo no te digo no vayas, yo solo te estoy poniendo el contexto real de lo que sucede donde vivimos, porque no puedes forzarlos. Como docente no puedes forzar el cambio. Como padres de familia te pueden dar un plato de comida, porque eso es lo que hay y te lo tienes que comer. Pero cuando tienes otras alternativas, a veces elegimos pizza, ¿no? En vez de a lo mejor un cóctel de frutas o algo, pizza. ¿Por qué? Porque en lo último que te iba a decir que teníamos que cambiar, y tristemente era así, que teníamos que mitigar el consumo del café para únicamente tomar infusiones o el agua, ¿sí? Disminuir el pan, las pastas y la hamburguesa, no exceder comidas nocturnas y evitar los embutidos, ¿sí? Evitar el café, hay que consumir más alimentos en calorías como frutas y verduras, consumir tostadas, pastas integrales con verdura, aceitunas, ensaladas, berenjenas, hongos y algas. Adicionar nuestra dieta con hongos, apio, alcachofas, pimientos rojos, comino, laurel, cebolla, zanahoria y algas. Eso es lo que la propuesta de consumir o incrementar la parte de la ingesta de esos productos, ¿sí? Y en el pequeño manual que se les facilitó nos habla de tips para una buena alimentación. Se trata de comprimir también para que podamos tenerlo a discusión a futuro y ver los posibles cambios que nosotros podemos hacer desde nuestro punto de vista personal, porque si eres autoconsciente, perdón, si eres autónomo, si eres autodidacta, debemos de saber las habilidades que nosotros desarrollamos para nuestro bienestar y para nuestra parte cognitiva, nuestra parte social, nuestra parte afectiva y nuestra parte física. ¿Algo que quieras dar como conclusión, mi estimado Luis, para cerrar nuestra sesión? Sí, es un tema difícil, un tema complicado, porque obviamente va a haber choque. No puedes forzar a una persona a hacer algo aunque sea por su propio bien. Mencionaba que sus alumnos piensan así, igual que mis amigos. Yo honestamente a las 10 de la noche ya estoy dormido. En ese punto ya es cuando a mí ya no me conoce nadie, no me busca nadie. Si alguien lo intenta, mi celular está apagado, así que buena suerte. No sé. Eh, Soy alguien que se acostumbró a despertarse temprano, que es 6 de la mañana, ya estoy despierto y funcionando. 6 de la mañana, mi gato ya tiene todas sus cosas atrás. Si quiere salir a desayunar, ya está disponible. Eh, Pero, ¿qué pasa con el otro porcentaje? ¿Qué pasa con las otras personas? Hay personas que a lo mejor sí se levantan a esa hora, pero ¿qué tan provechoso tiende a ser su mañana? ¿Por qué? Porque como usted misma lo dice, a veces no desayunamos. Y me incluyo porque me ha pasado. A veces nos alimentamos en chinga. Pero ¿qué tal a mediodía comprarse unas papitas y estar comiendo botanas? Lo más común, revisa un cubículo de oficina promedio y va a encontrar dulces, papas, aguas embotelladas. Bueno, en el mejor de los casos, la mayor parte de los casos son refrescos, bebidas energéticas, bebidas enlatadas, sopas maruchan, eh, alimentos instantáneos, porque estamos actualmente en esa generación, en la generación instantánea, en la generación de todo es para ayer. Quiero una sopa que era para ayer. Así funciona actualmente la generación. No es como la generación de mi abuelo, que en lo que unos estaban trabajando, otros estaban cocinando. Eso es lo que estamos enfrentando actualmente. Va a ser difícil y un problema prácticamente acomodar por completo la idea de lo que va a ocurrir. Ok, no te preocupes.
No se preocupe, maestra. Entonces, Nos encontramos en un tema de choque. Ya regresó, maestra. adelante, Luis. Nos encontramos en un tema de choque porque no todos lo van a aceptar. Uno de mis mejores amigos toma mucho, le encanta tomar. Es algo que lo puedes ver desde las 10 de la mañana, ya empezando a beber. Entramos nuevamente en un tema difícil, porque si yo le digo no bebas, se va a enojar. Si yo le sugiero trata de no beber, se va a enojar. Y lo mismo se va a replicar con otras personas. Trata de no hacer eso, trata de no hacer aquello. No, pues es que no eres mi papá, no eres mi mamá. Desarrollo humano es una materia muy bonita, muy interesante. Está tan nutrida y diversificada que lo hace completamente diferente a otras licenciaturas. Hace unos meses tuve gestión financiera y ahorita estoy viendo temas con referencia a nutrición. Al inicio de la carrera tuve filosofía, introducción a la filosofía, y ahorita estoy viendo psicopedagogía transpersonal. Voy a terminar con materias de derecho cuando empecé con temas de filosofía y psicología. Pero también tiene temas muy complicados. ¿Por qué? Porque el desarrollador humano tiene la obligación hacia las personas, tiene la obligación hacia la gente a la que va a desarrollar. En cierto aspecto es como psicólogo, está entregando su trabajo al ser humano. Podríamos decir prácticamente muerto. Bien dicen que la roca no se rompe por naturales. Debemos decir, llegará un punto en el que te entre la pregunta, ¿vale la pena por garantizar nuestra supervivencia como en ese contexto? Mis palabras, esas son mis conclusiones. Un poco más pesimista. Muchísimas gracias, Luis. Agradezco tu participación, tu punto de vista, como siempre. Nos estás motivando también a nosotros, como tus docentes, a generar cambios para poder siempre estar en pro de poder ser más empáticos, más recíprocos, porque no todos van a entender el mismo proceso. Agradezco tus aportaciones, se puede visualizar el interés que le pones, la eficiencia también, el tiempo que le dedicas a tu estudio, y como siempre, es un placer poder compartir contigo un foro sincrónico. Muchísimas gracias, nos vemos en nuestra próxima sesión. Cualquier duda que tú puedas tener, pues me encuentro disponible 24/7 en cualquier plataforma de comunicación instantánea que pueda haber. Muchísimas gracias, que tengas un excelente domingo y queda a tus órdenes. Igualmente, maestra, buen día.